Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Nos congregamos para una ocasión muy especial en la Iglesia con un significado extraordinario que esperamos poder explicar de una manera clara y sencilla durante la homilía. Por lo pronto, si ustedes captan profundamente por medio de los signos que van a percibir y a recibir, se trata de un gran ritual de purificación y de dedicación. Pero como la Iglesia somos más nosotros, los bautizados, que los edificios, entonces nosotros mismos hacemos el ejercicio de purificarnos y dedicarnos a Dios para también ser dignos juntos, no solo el obispo, sino todos nosotros, de purificar y dedicar el edificio y sus lugares, en este caso el nuevo altar, a Dios nuestro Señor. Así que lo primero será ponernos nosotros en tónica de este gran acontecimiento, y por eso vamos a recibir el agua bendita sobre nuestras cabezas en señal de purificación. Nos va a recordar el bautismo, y por eso es en ese espíritu, en el de las renuncias al pecado y a Satanás, como debemos recibir el agua sobre nosotros, y en el deseo de vivir siempre y solo para Dios. Como verán, solo después de haber rociado el agua bendita sobre ustedes, será rociado el altar del Señor. Llenos de alegría, queridos hermanos, nos hemos reunido para dedicar un nuevo altar con la celebración del sacrificio del Señor. Participemos con atención, oyendo con fe la palabra de Dios. Acerquémonos con alegría a la mesa del Señor y levantemos nuestros corazones hacia la santa esperanza. Al congregarnos junto al mismo altar, nos acercamos a Cristo, piedra viva, en quien crecemos para formar un templo santo. Pero antes, dirijamos nuestras súplicas a Dios para que se digne bendecir el agua, criatura suya, con la que seremos rociados en señal de penitencia y en recuerdo del bautismo, y con la cual será purificado este altar. Oramos un momento en silencio. Dios, Padre nuestro, fuente de luz y de vida, que tanto amas a los hombres, que no solo los alimentas con solicitud paternal, sino que los purificas del pecado con el rocío de la caridad y los guías constantemente hacia Cristo su cabeza. Y así has querido en tu designio misericordioso que los pecadores, al sumergirse en el baño bautismal, mueran con Cristo y resuciten inocentes, sean hechos miembros suyos y coherederos del premio eterno. Santifica con tu bendición esta agua, criatura tuya, para que, rociada sobre nosotros y sobre este nuevo altar, sea señal del bautismo por el cual, lavados en Cristo, llegamos a ser altar espiritual. Concédenos a nosotros y a cuantos en este altar celebrarán los divinos misterios, llegar a la celestial Jerusalén, por Jesucristo nuestro Señor. Spiritu, mentes tuorum visita,
Cinque dones propilud, durtores irte predigo, videmus onde dorsium. Dios Padre de misericordia, a quien dedicamos este nuevo altar en la tierra, perdone nuestros pecados y nos conceda ofrecerle eternamente en su altar del cielo el sacrificio de alabanza. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que quisiste atraer todas las cosas hacia tu Hijo, levantado en el ara de la cruz, derrama la gracia celestial sobre tu iglesia que te dedica este altar. En él alimentarás generosamente a tus fieles congregados en la unidad y formarás por la efusión del Espíritu Santo un pueblo consagrado a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Se pueden sentar. Otro enorme signo que Dios nos da es el que en este momento vamos a experimentar si abrimos nuestro corazón. Poder escuchar la voz de Dios es ya el signo de que podemos consagrarnos. Cuando Dios habla, habla con una palabra definitiva, la que sacó todas las cosas de la nada, el que mandó al no ser para que fuera y fue, el que todo lo creó. Asimismo, poder oír esa palabra ya debería hacernos entrar en conmoción, porque es esa la palabra que puede hacer santos y que nos dedica al Señor. De hecho, escuchar es comenzar a responder, y responder es ya dedicarse a Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob salió de Berseba en dirección a Harán. Llegó a determinado lugar y se quedó allí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. Tomando una piedra de allí mismo, se la colocó por cabezal y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño, una escalinata apoyada en la tierra, con la cima tocaba al cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor, que estaba en pie junto a ella, le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás a occidente y oriente, a norte y a sur.
Todas las naciones de la tierra serán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas. Te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió: qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que había colocado por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite por encima. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque antes la ciudad se llamaba Luz. Palabra de Dios. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Deseen la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: si vas a presentar tu ofrenda en el altar,
y te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. Entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Gracias. Venerable señor cura y queridos sacerdotes, muy amados fieles. La secuencia de los signos que el Señor nos regala en esta tarde tiene ahora esta prolongación de la escucha de la palabra de Dios, que es la humildísima voz del predicador, que en la iglesia, si se fijan bien, no importa quién sea, porque es siempre la prolongación de esa que es la palabra del Señor y que tiene por función ayudarnos a todos a elaborar nuestra respuesta. En el caso de una celebración como esta es la base de lo que sigue después, que culminará con algo que ustedes deberían ya estar echando de menos: el mantel del altar, la luz de los cirios y otros detalles. Pero eso lo vamos a elaborar juntos, y lo vamos a elaborar a partir de lo que en el Evangelio acabamos de escuchar. Hay algo tan importante en la comunidad cristiana que le quita inclusive el esplendor al mismo altar material, y se llama la comunión. En los primeros cristianos, entre ellos, era impensable que uno tuviera que ir a un juez pagano para que dirimiera sus pleitos. Tendría uno que arreglarse primero entre hermanos y no acudir a uno que no tenía fe para que remediara las situaciones que normalmente se presentan en la convivencia de todos los días. Por eso el Señor lo advirtió, que si tienes una ofensa, si tienes algo que reclamarle a un hermano tuyo, primero, antes de traer tu ofrenda al altar, vete a arreglar con él, y luego entonces, reconciliado, podrás presentarla dignamente. En la mente de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, es decir, nosotros, todos los bautizados, somos como el primer altar. De hecho, como lo hizo Él en la cruz, es en nuestros corazones donde se ofrece a Dios el sacrificio más agradable. Es desde nuestro propio ser, con nuestras facultades, con todo lo que somos y lo que tenemos, en donde de verdad recibe un culto que vale la pena Dios nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, los altares, que eran de todas maneras símbolo, lejano, pero símbolo de los altares modernos, servían para matar animalitos y significar así que uno renunciaba a algo que le producía una riqueza y se la entregaba a Dios. Y claro, había un sacrificio. Pero nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos nuestro sacrificio desde nosotros mismos, dando nuestra voluntad real, entregándonos totalmente a Él. Si oímos sus frases en el Evangelio: renuncien a ustedes mismos, tomen su cruz todos los días, vénganse conmigo, oren sin cesar, perdonen las ofensas hasta 70 veces 7. Si oímos sus palabras, todas tienen que ver
con esa oblación, con ese sacrificio de lo más íntimo que tenemos nosotros, que es nuestra propia voluntad, casi siempre inclinada a la autocomplacencia. Y ese sacrificio se vuelve perfecto cuando se vuelve comunión, es decir, cuando se vuelve un sacrificio en favor de los demás, como nos lo dice el Evangelio de hoy, hasta el punto de no tener pleitos con nadie y muchas veces de renunciar al propio gusto, a los propios caprichos y no pocas veces a tener la razón delante de otro con tal de que podamos vivir juntos y vivir bonito. Así es la exigencia del Evangelio. Y por eso, entre nosotros, entre creyentes, siempre tiene que haber ese espíritu de estarnos perdonando, de estar comprendiendo unos las razones de los otros, de estar buscando juntos, no de un solo lado, sino juntos, es decir, con la renuncia de ambos, la paz, la bondad, la justicia, todo lo que hace que la comunidad cristiana parezca el cuerpo único del único Cristo, del único Mesías Salvador. Pero entendiendo eso, todos los signos que nos llevan a la realidad, a vivir la realidad, son importantísimos. Y por supuesto que el del altar es un signo extraordinario, porque para decirlo con una frase que seguramente nadie olvida en una parroquia cuando se bendice o se consagra su nuevo altar, vean, el centro de una parroquia es el altar. Ese es el centro y es el centro de todo y no hay otro. Puede que haya un centro comercial, puede que haya un centro educativo, pero no hay otro centro. El centro real, allí donde confluyen las miradas de todos los creyentes y donde Cristo se ofrece por nosotros todos los días, es nuestro altar. Y a la luz de la primera lectura podemos ver que realmente lo que materialmente parece tan simple, espiritualmente tiene un gran significado. La diferencia entre lo que es sagrado y lo que es profano no la dicta la costumbre, ni el uso que se hace de las cosas. Ustedes ven que hoy la palabra sagrado la usa todo el que se quiere consagrar ante la opinión pública, pero lo verdaderamente sagrado es lo que le pertenece a Dios, y solo los corazones que tienen fe entienden eso. Los que andan pregonando que esta cosa es sagrada y que la otra cosa es sagrada nomás por hacerse adeptos, siempre están perdidos, si primero no entienden qué es lo sagrado y qué es lo profano. Lo sagrado solo se capta cuando tiene uno experiencias como la de Jacob, que ustedes recuerdan. En el origen mismo del pueblo de Israel, Jacob se llama Israel, Dios le puso Israel, y sus 12 hijos fueron los padres de las 12 familias, de las 12 tribus que constituyeron el antiguo pueblo de Dios. Y todo nació en una experiencia de Dios, en una experiencia en la que una piedra, cogida quizá por casualidad entre muchas otras para reclinar la cabeza en la noche, fue el lugar donde un sueño le mostró que entre el cielo y la tierra hay una comunicación mucho más fluida de lo que uno puede pensar. Los ángeles son los mensajeros de Dios y lo que entre el cielo y la tierra está siempre comunicándose es la palabra de Dios, la que decíamos al principio renueva todas las cosas. Primero las crea, pero las renueva, las transforma, las hace hermosas, las hace dignas y les da sentido. Pues bien, Jacob tuvo esa experiencia y fue tanta la sensación que tuvo de la presencia de Dios que erigió como estela. Él puso la piedra como piedra memorial, roció sobre ella el crisma y llamó a aquel lugar nada menos que la casa de Dios. Betel traduce eso, la casa de Dios.
En esa experiencia espiritual entendemos un poco mejor lo que es el altar. Fíjense que esa piedra, la de Jacob, no era para ofrecer animalitos, como el altar del templo de Jerusalén, el único altar que había en todo el pueblo de Israel, uno solo. Más espiritual, este sentido más espiritual de esa piedra que señala el lugar sagrado, nos sirve a nosotros para comprender que precisamente por lo que se hace sobre los altares de la iglesia de ustedes, precisamente por eso el altar significa y representa eso que ahora estamos tratando de entender, que hay lugares en los que el cielo y la tierra se entrecruzan. Hay lugares que son el límite verdadero entre Dios y la humanidad. Dios siempre está con nosotros, pero hay lugares como este que después de su consagración se vuelven exactamente eso, lugares sagrados. Perdónenme, desciendo a lo más práctico. Un altar no es una mesa. Después de que se consagra, el párroco y sus colaboradores no pueden permitir por ningún motivo que sobre el altar se coloquen herramientas, productos de aseo, o que se use para cualquier cosa que sea como sostener adornitos. Un buen altar sobrio y digno ni siquiera debería llevar flores encima o candeleros, se toleran. Pero el altar debería permanecer intacto. Sobre el altar solo se debería poner lo que sirve para el sacrificio de Jesús, el misal y el pan y el vino propios del sacrificio. Porque allí lo que ocurre es que de verdad las compuertas del cielo se abren cuando Cristo, que nunca ha repetido ni va a repetir su sacrificio, hace que su sacrificio, trascendiendo todas las barreras del tiempo y del espacio, se celebre aquí y ahora para nosotros. El mismo sacrificio del Calvario, no otro, es el que se celebra en la misa. Puedo decir en cada misa, pero daría la impresión de que se repite, y no se repite. El valor sacramental de la Eucaristía es que es el sacrificio del Calvario, el que, aunque se haga de manera incruenta, es decir, sin derramamiento, sin efusión de sangre, se realiza sobre el altar. Y esa es la puerta del cielo. Por lo tanto, Cristo nuestro Señor es el que consagra el altar, el que lo vuelve un lugar sagrado. Y ustedes lo han visto ahora sin su mantel, y solo lo verán sin el mantel de aquí en adelante el Viernes Santo y el Sábado Santo para recordar la muerte del Señor. Un lugar sagrado, un lugar que no sirve para uso profano, un lugar que nos recuerda que nosotros y Dios estamos comunicados en Cristo, y también que nos hace vivir y entender que el sacrificio profundo, que en últimas es siempre como el de Jesús, el de la propia voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para no hacer lo que a mí me gusta, sino lo que hay que hacer porque hay que hacerlo, es el sacrificio que nos vincula a todos con el de Cristo y que nos hace comunicar con Dios de manera perfecta y además de manera real. Que el Señor dé a nuestro humilde ministerio la gracia que se necesita para bendecir y santificar, para acompañar los procesos de la gracia, pero sobre todo que nos dé a nosotros en esta tarde la capacidad de entrar por lo que vamos a ver a continuación, en lo que pasa por dentro, en lo que de verdad ocurre en el misterio de nuestra relación con Dios. Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como recuerdo de que la Iglesia no es solamente el grupo de los que nos vemos y caminamos juntos en esta tierra, sino también un grupo enorme de hermanos y hermanas que ya viven con Dios en el cielo. Ahora vamos a pedir eso que al final de la predicación invoqué, la ayuda de Dios nuestro Señor, para que hagamos lo que sigue con dignidad, invocando a todos los santos, con las letanías de los santos. Que nuestras plegarias, queridos hermanos, suban a Dios Padre Todopoderoso por Jesucristo, el único mediador, al cual se hayan asociados todos los santos como partícipes de su pasión y comensales del banquete del reino celestial. Pongámonos de rodillas. Santo sea el Señor, santo sea el Señor, ven por todos nosotros. Santo sea el Señor, ven por todos nosotros. Santo sea el Señor. Santa María, Madre de Dios, San Miguel, santos ángeles de Dios,
Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Mateo, San Ezequiel Moreno, Antonio de Padua, Santiago Apóstol, San Pedro Claver, Santa Concordia, San Pío X, San Felipe, Santa María de Jesús, San Cipriano, San Clemente, todos los santos y todas las santas de Dios, santo sea el Señor, santo sea el Señor, ruega por todos nosotros, santo sea el Señor, ruega por todos nosotros, santo sea el Señor. De todo mal, líbranos, Señor, de todo pecado, líbranos, Señor, de la muerte eterna, líbranos, Señor, por tu santa encarnación, líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor, por la fusión del Espíritu Santo, líbranos, Señor, santo sea el Señor, santo sea el Señor, ruega por todos nosotros, santo sea el Señor, ruega por todos nosotros, santo sea el Señor. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, Señor, óyenos, que te digne regir y gobernar tu santa iglesia. Te rogamos, Señor, óyenos, que te dignes conservar en tu santa religión al sumo pontífice y a todas las órdenes de la jerarquía. Te rogamos, Señor, óyenos, que te dignes conceder a todos los pueblos la paz y la verdadera concordia. Te rogamos, Señor, óyenos, que te dignes fortalecernos y conservarnos en tu santo servicio. Te rogamos, Señor, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Santo sea el Señor, santo sea el Señor, ruega por todos nosotros, santo sea el Señor, ruega por todos nosotros, santo sea el Señor. Permanecemos de rodillas.
Te pedimos, Señor, que por la intercesión de la Santa Virgen María y de todos los santos, aceptes nuestras súplicas para que en este altar se realicen los grandes misterios de la salvación, que aquí tu pueblo te ofrezca el sacrificio de tu Hijo, te manifieste sus deseos y súplicas y aumente su amor y su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Se puede llevar. Explique primero el signo y luego lo hago. La coronación de las reliquias de Santa Concordia Mártir y San Ezequiel Moreno se hace para expresar que todos los que han sido bautizados en la muerte de Cristo, y especialmente los que han derramado su sangre, participan de la pasión de Cristo. Esto hace referencia a la visión de San Juan en el Apocalipsis. Vi al pie de las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Santa Concordia aparece en una lista de mártires del año 354, colocada junto con el sacerdote romano San Hipólito, siendo ella, según la tradición, su enfermera. Fue condenada al martirio por el emperador Máximo en medio de una persecución política, siendo azotada y luego arrojada a las Alemanas. San Ezequiel Moreno nació en España en 1848, en el seno de una familia devota. Ingresó como religioso al convento de los agustinos recoletos en 1884, siendo ordenado presbítero años más tarde. Viajó a Colombia con un grupo de agustinos recoletos en 1888, impulsando las misiones en el sur del país. En 1893 fue nombrado obispo titular de Lunara y vicario apostólico de Casanare. En 1895 fue nombrado obispo de Pasto. En 1905 se le diagnosticó cáncer y fue obligado a volver a España, donde murió el 19 de agosto de 1906. Fue beatificado por el Papa San Pablo VI en 1975 y el 11 de octubre de 1992 fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II. Cuando los cristianos perseguidos, en esas persecuciones donde murió Santa Concordia y también San Hipólito, buscaban lugares donde celebrar la Eucaristía porque ya no cabían en las casas de familia, fueron a las tumbas y preferían celebrar sobre los sepulcros de los mártires. Como habían dado su vida por Cristo y Cristo en la Eucaristía renueva, actualiza su sacrificio, el sacrificio por el que alcanzamos la salvación, ellos preferían buscar las tumbas de los mártires. Desde entonces, la tradición más pura indica que los altares tengan más o menos la forma del sepulcro, o sea, no son mesas de 4 patas, no son mesas estilizadas, sino que tienen más o menos forma de sepulcro y se conservan en ellos reliquias de mártires. En el caso de ustedes tienen a Santa Concordia para que les sirva de intercesora ante el cielo en momentos de persecución, de dificultad, y por supuesto tiene algo que ver con la intercesión también en cuestiones de salud, siendo nodriza o enfermera de San Hipólito. Y en el caso de San Ezequiel Moreno, tienen a un santo que se canonizó en Colombia, no es mártir, pero se hizo santo aquí como obispo y ha hecho milagros
y sus milagros, aquellos con los que fue canonizado, fueron precisamente curaciones de cáncer. Así que tienen un par de poderosos intercesores sepultados en su altar. Las oraciones de dedicación en la iglesia son usualmente muy hermosas, de tal manera que los invito a que le pongan mucha atención a esta, llena de elementos de la Biblia, además muy bonita. Con esta oración el obispo hace las veces de mediador en Cristo, por supuesto, y a nombre de todos ustedes, a nombre del señor cura, a nombre de la iglesia y por la iglesia, dedica este altar al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque en tu inefable designio de amor determinaste que, superadas las diversas figuras que en otro tiempo prefiguraban el altar definitivo, fuese el mismo Cristo quien les diese cumplimiento. Noé, segundo origen de la raza humana, calmadas las aguas del diluvio, construyó un altar y te ofreció un sacrificio que tú, Padre, aceptaste como un calmante aroma, renovando tu alianza de amor con los hombres. Abraham, nuestro Padre en la fe, sometiéndose de corazón a tu mandato, levantó un altar, porque en aras de tu voluntad no te negó a su Hijo amado. También Moisés, mediador de la ley antigua, erigió un altar y lo roció con la sangre del Cordero, como signo profético que anunciaba el ara de la cruz. Todo ello Cristo, con su misterio pascual, hizo que pasara de signo a realidad plena. Él, en efecto, sacerdote y víctima, subió al árbol de la cruz y se ofreció a ti, Padre, como oblación pura, para borrar los pecados de todo el mundo y establecer la nueva y eterna alianza. Por eso, Señor, te rogamos que derrames sobre este altar construido en el lugar de tu asamblea santa la plenitud de tu bendición celestial, para que sea un ara dedicada siempre
dedicada para siempre al sacrificio de Cristo, y sea también la mesa del Señor, donde tu pueblo se alimente en el convite sagrado. Esta piedra, pulimentada por el trabajo humano, sea para nosotros signo de Cristo, de cuyo lado traspasado en la cruz brotaron sangre y agua, inicio de los sacramentos de la Iglesia. Sea la mesa del banquete gozoso, a la que acudamos llenos de alegría, obedientes a la invitación de Cristo tu Hijo, y en ella, descargando en ti nuestras preocupaciones e inquietudes, hallemos un renovado vigor para reemprender nuestro camino. Sea el lugar de la íntima comunión y paz contigo, donde, nutridos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu, crezcamos siempre en tu amor. Sea fuente de unidad y de concordia para todos los que formamos tu Iglesia Santa, fuente a la que tus hijos acudan hermanados para beber en ella el espíritu de mutua caridad. Sea el centro de nuestra alabanza y acción de gracias hasta cuando lleguemos jubilosos a la mansión eterna, donde te ofrezcamos el sacrificio de la alabanza perenne, unidos a Cristo, el sumo sacerdote y altar vivo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Acto seguido vamos a rociar el altar, a ungirlo con el santo crisma. El crisma se usa en la Iglesia solamente para consagrar las personas y las cosas que son de Dios, es decir, lo verdaderamente sagrado. Así que, como todos nosotros recibimos en nuestra cabeza el santo crisma el día de nuestro bautismo, los sacerdotes en sus manos, el altar y los muros del templo, cuando el templo se consagra, cuando es nuevo, son consagrados con crisma. Lo que voy a hacer a continuación será derramarlo en el centro del altar. Cristo viene de crisma, ¿verdad? Y el altar cada vez más se va haciendo signo de Cristo. Y el crisma es signo del Espíritu Santo, que cuando se derrama todo lo inunda, todo lo hace brillar. El crisma además tiene un aroma especial porque se prepara con bálsamos aromáticos. Después, en las 4 puntas del altar hay 4 cruces que también ungiré con el crisma que deposita en el centro del altar. Primero la oración. El Señor santifique con su poder este altar que vamos a ungir para que exprese con una señal visible el misterio de Cristo que se ofreció al Padre por la vida del mundo.
Suba, Señor, nuestra oración como incienso en tu presencia. Y así como esta casa se llena de suave olor, que en tu iglesia se aspire el aroma de Cristo. Salvación.
la luz de Cristo ilumine la mesa del altar y que con ella brillen los comensales de la cena del Señor. Usted. Pan y vino. No solo el vino y el pan, Sea, Señor Dios del universo, con este vino. te venimos a ofrecer. Que recibimos de tu generosidad y ahora te Y necesitamos. nos te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, con tu mensaje escuchó, y dijo sí generoso para aceptar tu misión, como lo hizo María, con tu mensaje escuchó, y dijo sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre su altar nuestra vida, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo sí generoso para aceptar tu misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo sí generoso para aceptar tu misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Es mejor con la base. Le puede poner más incienso al pebetero si quiere. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que tu Espíritu Santo descienda sobre este altar, que santifique los dones de tu pueblo y se digne purificar el corazón de quienes los reciben, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien como verdadero sacerdote y víctima verdadera nos mandó celebrar a perpetuidad el memorial del sacrificio que Él mismo te ofreció en el ara de la cruz. Por eso tu pueblo erigió este altar
que te dedicamos, Señor, llenos de alegría. Aquí está en verdad el lugar excelso donde se ofrece sin cesar el sacrificio de Cristo, se te tributa la alabanza perfecta y se lleva a cabo nuestra redención. Aquí se prepara la mesa del Señor, alrededor de la cual tus hijos, alimentados con el cuerpo de Cristo, se congregan en la iglesia una y santa. Aquí tus fieles beben de tu espíritu, de las fuentes que emanan de Cristo, roca espiritual, por quien también ellos se convierten en hostia santa y en altar viviente. Por eso también nosotros, Señor, unidos a todos los ángeles y santos, te confesamos llenos de júbilo, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, los ángeles, Santa Concordia, Mártir, San Ezequiel Moreno, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la salvación, la paz y la salvación al mundo entero. Ojalá la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo José Miguel, al orden del obispo Padre Clero y a todo el pueblo redimido por ti. Reconforta con tu gracia, Padre Santo, a estos hijos tuyos, a quienes hoy celebramos Santa Eucaristía. A nuestros hermanos difuntos que ahora nos murieron en tu amistad, recibirlos en tu reino, donde esperamos a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Jesucristo, Señor nuestro, porque tú seas al mundo todos los días. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ahora, llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios y por toda la grandeza del misterio que Dios nos revela con su amor infinito, digámosle al Padre la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la comunión no necesitan moverse, simplemente se quedan de pie. Los que van a comulgar, los demás se pueden sentar. Los sacerdotes nos acercamos a dar la comunión.
Oremos. Concédenos, Señor, estar cercanos siempre a tus altares, donde se celebra el sacramento del sacrificio, para que mientras nos alimentamos de Cristo, unidos por la fe y la caridad, seamos transformados en Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Se pueden- Hace 5 años y medio, Monseñor José Miguel estaba llegando a nuestra diócesis y fui uno de los sacerdotes que él me acompañó para la procesión. Y recuerdo ese día, con profunda alegría, empezar a conocer una comunidad y acompañar esa comunidad del sosiego. Acompañar como sacerdote a una comunidad que lleve mucho sacrificio, mucho trabajo. Y acá en el sosiego he hecho grandes amigos y un sentimiento de profunda gratitud. Por ejemplo, con Andrés, incluso antes de ser alcalde, recuerdo que varias veces me dio la mano para muchos de estos arreglos. Y también poder contar con una familia que estimo mucho porque incluso ha sido muy cercana, que es la familia Coy, a Harold o a Juan Carlos, el diputado. Y también, de manera especial, empezar a conocer a las personas que trabajan en cada uno de los grupos pastorales, en el área administrativa, en el colegio parroquial, por supuesto a los profesores, a don Maguillo, al rector, a la Escuela de Jesús. Estas obras no se hacen solas. Por eso todos hemos puesto nuestro granito de arena y un sentimiento de profunda gratitud por todos. Y por supuesto hoy somos muy bendecidos porque nos acompaña el Padre Virgilio. El Padre Virgilio fue el que edificó todo ese templo para Dios hace más de 20 años. Y ahora cuando él llegaba, no se levantó las velas y se vino para el templo a ver cómo había quedado antes. Y está bien. Y yo apenas me veía contento y me parece que nosotros como comunidad, sea con el sacerdote que esté, tenemos que seguir progresando. Y el pueblo, nuestra ciudad, tiene que seguir creciendo. Y sigue creciendo de la mano de Dios. Porque aquí en Madrid somos 4 grandes parroquias. El padre Eduardo, que es el párroco de Guadalupe, será la próxima iglesia, seguramente que vamos a acompañar en su consagración. El padre Ángel, que es uno de los sacerdotes que nos acompaña de la parroquia del centro. Y tengan en seguridad que la ciudad sigue progresando y sigue creciendo, pero también no tiene que ser de la mano de Dios. Ahora tenemos un gran reto con Edward. Recuerden que la ciudad se está creciendo aquí en la prosperidad y estas son las 2 parroquias más cercanas. Así que mucho trabajo todavía por hacer, gracias a Dios. Y por supuesto, pues profunda gratitud. Yo esta ceremonia siempre la he visto 2 veces, en el acto del vino y ahora acá con Monseñor José Miguel, que nos acompañó y nos fue explicando cada uno de los signos, ¿no? Así que, pues, Monseñor, le agradezco por habernos acompañado y por supuesto a todos los que aceptaron hoy la invitación. Normalmente el templo le cabe mucho más gente, pero hay que cumplir el protocolo y más cuando vienen los de la alcaldía. Así que, pues, bueno, está bien, bendito sea Dios y decirle a Dios que ojalá que haya mucho por hacer más. Pero yo sé que entre todos vamos saliendo adelante. Bueno, bendición para todos. Un aplauso para los señores. Quiero retornar con gozo el saludo del Padre Javier y agradecerle también a él porque es evidente que aunque él mencione una lista que seguramente no fue exhaustiva, pero sí muy bonita, muy de corazón, de quienes le han ayudado, sin su presencia
sin su trabajo, sin sus ideas, sin su buen gusto, no habría salido toda esta belleza de obra para la gloria de Dios. Así que con la venia del Padre Javier, el que merece un buen aplauso es él. Bueno, muy posiblemente mañana, que si no fuera domingo estaríamos celebrando la fiesta de San Lucas, el autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos de los Apóstoles, estaré firmando 2 decretos mañana. Los párrocos todavía no saben, pero 2 decretos que elevan a la dignidad de parroquia los sectores parroquiales de Nuestra Señora de Lourdes en Casablanca y de la Divina Misericordia de Dios, la Divina Misericordia de Jesús en la finca. Así que Madrid también crece eclesiásticamente. Los invitamos a todos ustedes a que acompañen también a esos nuevos párrocos, y estoy seguro que la aventura de construir la iglesia, que no es solo los templos materiales, sino sobre todo la comunidad cristiana, la vamos a compartir. Muchas gracias a todos, al señor alcalde y a todos los que colaboran con estos proyectos. Que no nazcan nunca barrios sin iglesia católica, por favor, que no nazcan. Díganle eso a todos los amigos y amigas. Que nunca nazca un barrio sin tener un lugar donde poner un altar para el Señor. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para la bendición solemne. Dios, que los enriqueció con el sacerdocio real, les conceda cumplir fielmente sus deberes para que puedan participar dignamente en el sacrificio de Cristo. El que los congrega alrededor de una sola mesa y los alimenta con un mismo pan, les conceda tener un solo corazón y una sola alma. Para que cuantos escuchen de ustedes el anuncio de Cristo se sientan atraídos por el testimonio de su amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Muchas gracias a todos ustedes. Felicidades.